Bienvenidos a Economía. El presidente argentino Javier Milei presentó este domingo su proyectado presupuesto para 2025 ante el Congreso. El mandatario amenazó con bloquear cualquier ley que pueda poner en peligro el equilibrio presupuestario. Sus extremas medidas de austeridad con las que quiere controlar la elevada inflación siguen provocando protestas. Aunque la inflación moderó su tendencia alcista en los últimos meses, el Producto Interno Bruto registró una fuerte contracción. Veamos. No hay día sin protestas en Buenos Aires. Hace poco salieron a la calle jubilados y sindicalistas para manifestarse contra el presidente Milei, quien vetó un aumento de las jubilaciones. Yo soy jubilado y no me alcanza la plata para nada. Compro 2 kilos de carne y 2 kilos de pan y se acaba la plata, viejo. 2 kilos de carne y 2 kilos de pan. Se acabó la plata y eso se ganan 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, viejo, por día. Dejás de joder. No puede ser, viejo, no puede ser. La inflación anual en agosto alcanzó el 236,7%, mientras que la jubilación mínima apenas supera los $230. Se hace difícil llegar a fin de mes. Pero Milei sigue adelante con su plan de bajar el gasto público hasta llegar al déficit cero. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Pero este plan está afectando a muchos pobres, a quienes por más que la inflación baje, les está costando mucho adquirir la canasta básica de alimentos. Y para TikTok ha comenzado una cuenta contrarreloj. La empresa se enfrenta a la decisión de vender su negocio en Estados Unidos o encarar una prohibición. Un tribunal del Distrito de Columbia sopesa esta decisión, considerando la libertad de expresión y la seguridad nacional por otro lado. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley en abril que obligaría a la empresa matriz de TikTok, ByteDance, a vender su negocio en Estados Unidos en un plazo de 9 meses. De lo contrario, corre el riesgo de quedar fuera de las tiendas de aplicaciones y no poder actualizar las aplicaciones ya instaladas. ByteDance y TikTok se defienden a capa y espada. Las dos empresas ven esto como una violación del derecho a la libertad de expresión de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. TikTok ha llevado la ley aprobada por el Congreso a los tribunales y hoy ha sido la vista oral en la Corte de Apelaciones de Washington. Ana Nieto, ¿qué se ha dicho y qué se espera de este litigio? Pues se espera que un tribunal con 3 magistrados decida si se puede implementar la ley que obliga a la venta o más posiblemente al cierre de TikTok en Estados Unidos. Una ley que se aprobó por razones de seguridad nacional porque se teme que el gobierno chino bien acceda a datos de estadounidenses o disemine desinformación. En la apelación iniciada por TikTok se ha dedicado buena parte de la vista oral a determinar si el hecho de que sea una empresa extranjera afecta a su derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, algo que puede tener muchas importantes ramificaciones jurídicas, sobre todo para empresas de países que se consideren posteriormente como adversarios de Estados Unidos. Uno de los jueces ha dicho que esta ley sería bastante problemática si se aplicara a una empresa en Estados Unidos. Y aunque los abogados de TikTok han dicho que la empresa es propiedad de ByteDance, que tiene la sede en las Islas Caimán, el énfasis se ha puesto en quién controla su algoritmo. El gobierno dice que este control lo tiene China y los abogados de TikTok dicen que sí, una parte, pero no toda, y la mayor parte del algoritmo se trabaja en Estados Unidos. Los jueces podrían tener una decisión entre noviembre y diciembre, pero puede que no sea la última palabra en vía judicial, porque quien pierda esta apelación tiene abierta la vía del Tribunal Supremo mientras corre el tiempo para que el 19 de enero se cierre, se venda probablemente más el cierre de TikTok. ¿Y los usuarios también se han hecho oír? ¿Qué dicen y qué apoyo tiene esta ley para acabar con una aplicación tan popular?
Pues el representante de los creadores de contenidos, Jeffrey Fisher, ha optado por defender el derecho de los usuarios a trabajar en la plataforma editorial de su preferencia, de la misma manera que podrían trabajar para una empresa de Rupert Murdoch o para una empresa de Elon Musk. Fisher ha hablado de las herramientas que da TikTok a los creadores de contenidos para ampliar su repercusión en las redes y el valor que tiene para ellos como un elemento diferenciador. El apoyo del público en general a esta ley está bajando. Así lo ha puesto de relieve el equipo de Pew Research, que dice que si en marzo el 50% decía que había que cerrarlo, ahora solamente lo considera así el 32%. Muchos piensan que no se va a cerrar. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Cambiamos de tema ahora. El éxito de los partidos de extrema derecha podría perjudicar a Alemania como polo empresarial y de inversión. Así lo aseguran al menos los economistas, según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Económica de la Universidad de Múnich. La victoria de Alternativa para Alemania podría desalentar la llegada de trabajadores extranjeros cualificados, pero también de inversores internacionales. En las elecciones regionales celebradas hace 2 semanas en los estados federados de Sajonia y Turingia, la ultraderechista Alternativa para Alemania obtuvo alrededor de 1/3 de los votos. Los economistas encuestados consideran que el éxito del partido populista de izquierda, Alianza Sarah Wagenknecht, también podría ahuyentar la llegada de nuevas empresas a esos estados. En la encuesta fueron consultados 185 economistas. Y vemos ahora los detalles con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, según esta encuesta, casi un 80% de los participantes cree que la extrema derecha traerá consecuencias negativas para la economía de Turingia y Sajonia. ¿Qué razones hay detrás y qué tan importante ha sido en el ascenso de la extrema derecha la debilidad económica actual del país? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, de esa encuesta se refleja sobre todo que el punto más preocupante para los economistas encuestados es las consecuencias que esto puede tener para la búsqueda de trabajadores. Ese discurso anti-inmigratorio de la extrema derecha aquí en Alemania podría dificultar, como les digo, atraer a trabajadores que serían necesarios también para evitar las diferencias que se han creado con el oeste de Alemania, y también incluso podría, Paco, provocar la salida o la pérdida de población, por ejemplo, población joven cualificada que sería necesaria para el tejido empresarial, para la industria de Turingia, de Sajonia, del este de Alemania. Ya antes de que se celebraran las elecciones europeas, un conjunto de unos 30 empresarios firmaron una carta, se unieron en contra de los extremos políticos y a favor, Paco, del mercado europeo. Y repunto esto porque para los empresarios este asunto es muy importante, sobre todo a la vista de las propuestas políticas de un partido de extrema derecha como AfD, que, por ejemplo, critica el proyecto de la moneda única del euro, incluso propone la celebración de un referéndum sobre la permanencia dentro de la Unión Europea en el caso de que a través de no consigan reformar, según sus ideales o políticas, las propias instituciones europeas que actualmente están en funcionamiento. Eso es un discurso que genera temor entre los empresarios porque es precisamente dentro de Europa y el mercado único europeo donde Alemania con sus exportaciones genera la mayor parte de su negocio, obviando, ¿no?, el primer puesto que lo ocuparía Estados Unidos. Curiosamente, Paco, por lo que me preguntabas, la situación económica, según la encuesta realizada por el Instituto IFON, no explicaría realmente el ascenso de la extrema derecha en el país. Eso refuerza las teorías de otros analistas que apuntan a que la economía en realidad no es la piedra angular del discurso político de estos partidos de extremos, especialmente de la extrema derecha, que sobre todo utilizan la inmigración como gancho para conseguir votos. Un caso particular, un caso curioso, lo tenemos en Italia con Giorgia Meloni, que después de llegar al gobierno moderó, por ejemplo, sus posturas respecto a las instituciones europeas e incluso, Paco, ha optado por un plan económico continuista. Gracias, José David, desde Frankfurt. Algunos residentes en Ucrania están pasando a fuentes de energía alternativas porque temen que la red eléctrica no dé abasto en invierno. Expertos estiman que Ucrania ha perdido la mitad de su capacidad de generación energética desde el inicio de la guerra. La mayoría de las centrales térmicas e hidroeléctricas del país han sido destruidas, dejando a millones de ucranianos expuestos al crudo invierno.
Hace horas que estos edificios están sin electricidad. Los cafés funcionan mediante generadores. De noche las calles se sumen en la oscuridad. Los cortes de electricidad en el verano son comunes en Ucrania, pero en invierno se vuelven un riesgo mortal. Muchos ucranianos se preparan para cuando aumente el consumo energético en invierno. Cada vez se ven más paneles solares en el exterior de las casas. En una de ellas, la familia de Ania ha instalado luces LED que ahorran energía. La familia comenzó a usar un sistema sostenible que usa baterías de gel y un conmutador que cambia de corriente continua a alterna. Compramos una batería pequeña de 12 voltios que es muy fácil de activar. Le muestro cómo. Incluso mi hijo aprendió a prenderla. Así. Y mira, si enciendes la luz, toda la sala se ilumina por completo. Esta casa está completamente desconectada de la red eléctrica y genera su propia energía. Los paneles solares funcionan con un sistema parecido al de Ania. Ni siquiera sé cuándo hay luz y cuándo no. Tengo 2 aires acondicionados funcionando. Bueno, 4. Y todos están funcionando. Hacía calor y no había electricidad. Y con este calor teníamos puesto el aire acondicionado casi todo el tiempo. Durante el día la casa obtiene energía del sol y carga las baterías. Cuando el sol se esconde, las baterías se activan. En el corazón del sistema hay un conmutador de 12 kilovatios que cambia de la corriente continua de los paneles a corriente alterna para los dispositivos. Rusia ha dañado gravemente la infraestructura energética de Ucrania. Varias centrales eléctricas fueron destruidas. En enero, el frío dejó sin electricidad a más de 1.000 ciudades y pueblos en varias regiones. Los expertos hablan de la estrategia rusa de usar el invierno como arma. Una estrategia para la que los ucranianos esperan estar mejor preparados cuando caigan las temperaturas. Y esto es todo en la economía. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta pronto.